En esta homilía del retiro vamos a tocar el tema de María Magdalena al pie de la cruz. Como dije en los puntos de la meditación anterior, es San Juan el que nos dice expresamente que ella estuvo allí presente, junto a la cruz de Jesús. Estaban de pie su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. He traducido este versículo de San Juan de modo literal, porque eso es lo que significa el verbo heistekeisan de histemi, que es estar en pie. En otras traducciones dice simplemente estaba junto a la cruz, estaba de pie. Estaban todos de pie, empezando por María Santísima. No hay pintura del Calvario que no sitúe a María Magdalena, en cambio, abrazada a los pies del crucifijo. Y quizá haya estado así en algún momento, particularmente después de que el soldado le atravesase la lanza y ya abandonase el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero lo que dice el Evangelio es en realidad que estaba de pie, como digo, al igual que María Santísima y que las otras mujeres que allí estaban y que el apóstol Juan. Por tanto, no solo estaba cerca de la cruz, sino al pie de ella y de pie. El Papa Juan Pablo II, en una audiencia general de 1997, aludía a esta realidad. Decía así: en el cuarto Evangelio, San Juan narra que junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena, con el verbo estar, que etimológicamente significa estar de pie, estar erguido. El evangelista tal vez quiere presentar la dignidad y la fortaleza que María y las demás mujeres manifiestan en su dolor. Como digo, ese verbo histemi significa eso, estar de pie, no solamente estar de pie, significa más todavía, significa estar clavado de pie, como un palo clavado. De hecho, es la misma raíz que designa la empalizada que armaba el ejército romano cuando fortificaba un recinto, que ponían esos palos de punta, se clavaban. Esa es la misma idea, ¿no? Y es el mismo verbo el que se utiliza. Y luego añade, refiriéndose a María Santísima, Juan Pablo II, ¿no? Sigo citándolo a él, añade algo que también se puede extender a quienes acompañaban a Nuestra Señora. Dice, el hecho de estar erguida, vuelve a la idea, ¿no? Ese, que lo conserva también el latino, stabat mater, estaba de pie, significa, ¿no? El hecho de estar erguida la Virgen junto a la cruz recuerda su inquebrantable firmeza y su extraordinaria valentía para afrontar los padecimientos. En el drama del Calvario, a María la sostiene la fe, que se robusteció durante los acontecimientos de su existencia y sobre todo durante la vida pública de Jesús. A los crueles insultos lanzados contra el Mesías crucificado, ella, que compartía sus íntimas disposiciones, responde con la indulgencia y el perdón, asociándose a la súplica al Padre, a la súplica del Hijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Partícipe del sentimiento de abandono a la voluntad del Padre que Jesús expresa en sus últimas palabras en la cruz: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, ella da así un consentimiento de amor a la inmolación de su Hijo como víctima. Como digo, esto también vale, de alguna manera, ¿no?,
para los que estaban allí presentes, además de la Virgen, por lo tanto también para la Magdalena. Estar al pie de la cruz no significa solo estar allí físicamente, sino estar unida a los sentimientos de Jesús y a lo que Él realizaba en mucha menor intensidad que la madre, pero en asociación con ella también participaban de esto los otros que estaban allí, ¿no? Porque uno puede estar al pie de la cruz de otra manera, estar simplemente porque no puede escapar, ¿no? En cambio, muy distinto es aquel que está porque quiere estar, y esa es la relación que tienen justamente este pequeño grupo del cual María Magdalena es una parte tan importante y que la Iglesia, la tradición, ha destacado de un modo tan particular. La Magdalena tiene que haber tenido una relación muy íntima con María Santísima, al punto tal de tener este privilegio de acompañarla en este momento tan especial, de estar a su lado. Y por eso, quizá porque la acompañó no solo aquí, sino en muchos otros momentos, Dios le otorga una gracia singular, que es esta, la de no abandonar a Jesús en la hora de su pasión. Y hay que decirlo, al contrario de los discípulos, excepción hecha de Juan, también quizá por la relación que él guarda con la Virgen. Este pequeño grupo está de pie junto a la cruz mientras el mundo se cae a pedazos a su alrededor. Esto muestra que los sentimientos de María Magdalena no se reducen a emociones pasajeras, ni entusiasmos propios de los primeros tiempos de un convertido, ni a una mera emoción sensible, como han tratado de representar todos los que han mirado, artistas y no artistas a lo largo de la historia, a María Magdalena, inspirados quizá en lo novelesco que se puede entretejer en torno a su figura, ¿no? Sobre todo cuando uno se deja llevar por la fantasía, ¿no? Lo de ella es otra cosa muy distinta, es la fidelidad lo que la caracteriza. Uno puede decir cosas muy grandes y muy hermosas sobre el dolor y la cruz, pero para perseverar en el momento del sufrimiento no bastan las palabras. No bastan las palabras. Uno puede haber predicado muy bien sobre la cruz y después cuando llega el momento de la cruz, huir. Otra cosa muy distinta es, en cambio, lo que se experimenta desde el interior del corazón. Hay personas que nunca han hablado de la cruz, pero viven crucificadas. San Juan dice que la Magdalena estaba junto a la cruz, pero los otros relatos evangélicos que hablan de estos momentos dicen que contemplaba desde lejos o a distancia junto a otras piadosas mujeres. Así leemos lo que dice San Mateo en el capítulo 27, San Marcos en el capítulo 15, San Lucas en el capítulo 23. Los tres mencionan al grupo, algunas mujeres miraban desde lejos, ¿no? Lo cual no se contrapone un relato al otro, porque es probable que los soldados no dejaran que nadie se acercase demasiado mientras Jesucristo estaba en agonía, como los otros dos crucificados, para evitar riesgos de que sus discípulos, amigos, allegados, intentasen obstaculizar la ejecución o alguna acción desesperada. Entonces, lo más probable es que se estén refiriendo unos evangelistas por un lado y San Juan por otro a dos momentos distintos. Al principio los soldados tienen que haber permitido
solamente una presencia a cierta distancia, no demasiado lejos, pero a cierta distancia. Solo cuando ya todo estaba terminado y concluido, les han permitido estar junto a la cruz. Ya no había peligro alguno. Es más, ellos ya ni se interesaban de los muertos, a quienes normalmente dejaban ahí en la cruz para que fueran incluso pasto de las aves del cielo, lo cual justamente no ocurre con estos por el hecho del momento en que son crucificados, ¿no? Es decir, en la víspera del sábado y de un sábado tan grande como era aquel de la Pascua. Y por eso es que le piden a Pilato que los bajen, no por caridad, ciertamente, sino para no manchar el sábado con la exposición de esos cadáveres ahí, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? Por lo tanto, digamos, una vez ya muerto no le interesaba qué iba a pasar, se lo dejan, en este caso, le permiten a sus allegados que se acerquen y después incluso hasta que lo desciendan y lo entierren, ¿no? Ellos incluso, este grupo de discípulos, de discípulas principalmente, ¿no? Estaban incluso en el momento en que están, como dicen estos evangelistas, los sinópticos, lejos, solo lejos físicamente, pero también en esos momentos estaban cerca por el afecto, y ciertamente a una distancia lo suficientemente corta como para que Jesús los pudiese ver y hablar con ellos, porque las palabras que le dirige a María Santísima y a San Juan ciertamente que son palabras que ellos escuchan perfectamente, ¿no? El amor de una persona no se mide por eso, por los gozos que produce ese amor, ¿no? Algunos piensan que aman mucho, ¿no? Porque el corazón se les llena de alegría, de delicia, cuando están con la persona que aman, pero eso, sin ser falso, ciertamente no es la mejor manera de medir el amor. El amor se mide principalmente por la capacidad de resistir a la oscuridad que lo amenaza en algunos momentos de la vida. Porque todo amor tiene que pasar tormentas. Y es en el momento de la tormenta donde el amor descubre su verdad y su intensidad. ¿Cuánto amas? Y lo que amas en el momento en que el amor está más combatido. No es lo que uno ama en el momento de la pasión, del entusiasmo, del temblor, de alegría. No, eso no lo mide. Eso es un efecto secundario. En cambio, la medida del amor es la que se expresa en el momento en que amar es difícil. La fidelidad de la Magdalena al pie de la cruz se verá por eso después recompensada con la primera aparición relatada por los evangelios, que es a ella. Esto muestra que la lealtad en el sufrimiento nunca es un heroísmo sin sentido, sino todo lo contrario. Sin lugar a dudas, nosotros podríamos poner en boca de la Magdalena esos conocidos versos del poeta anónimo que dicen: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Como digo, esos versos, alguien que está allí al pie de la cruz es a quien mejor se le podrían atribuir. Lo que los artistas han descrito en sus cuadros de la Magdalena abrazada
a los pies ensangrentados de Jesús, mientras María, abrazada por Juan, está junto a la cruz en pie, como dije, puede haber ocurrido al final, luego de la lanzada que para los soldados certificó que Jesús estaba realmente muerto, ¿no? Como digo, allí ya no había razón para impedir que sus deudos se acercasen incluso a tocar a sus muertos, ¿no? Si María Magdalena se abrazó a los pies del Señor, fue allí, ¿no?, repitiendo el gesto que la tradición le atribuye tantas veces, tanto al identificarla, como dijimos en la meditación anterior, con la mujer pecadora que entró en casa del fariseo, como con María de Betania en casa de Simón, ¿no?, y con ella misma, como ahí sí, ciertamente la describe San Juan en el episodio de la aparición junto al sepulcro, donde ella se abraza los pies, siempre los pies, siempre los pies. Por eso se puede meditar sobre María Magdalena recordando esa oración medieval extraordinariamente hermosa de Arnulfo de Lobania, que se llama Rítmica Horatio, que es muy larga, es una oración que va describiendo cada una de las llagas de Cristo. Pero la primera empieza justamente con la sección dedicada ad pedes, a los pies, y que dice así: clavos pedum plagas duras et tan graves impresuras, cincumplector cum affectu tuo pavens in aspectu, tuorum memor vulnerum, grates tante caritati, nos hagamus vulnerati, o amator peccatorum reparator confractorum, o dulcis pater pauperum. Coram cruce procumbentem, osque pedes complectentem, Iesu bone, non mens pernas, sed de cruce sancta cernas, compassionis gracia. ¿Y qué dice esto en español? Los pies con ásperas llagas de clavos tan gravemente impresos, abrazo con afecto. Estremecido por tu aspecto, tus heridas recuerdo, con gratitud por tanto amor, heridos obreros. Oh amante de los pecadores, médico de los quebrantados, oh dulce Padre de los pobres. De inclinarme ante la cruz y de abrazar tus pies, buen Jesús, no me apartes, sin que desde tu santa cruz derrames la gracia de tu compasión. Los pies de Cristo son, de todos los miembros de Cristo, uno de los símbolos más fuertes de la encarnación redentora. Uno podría quizá decir, no, bueno, es el corazón de Cristo, símbolo de la redención, sí, pero simbólicamente el corazón. El corazón lo es simbólicamente, porque ciertamente el corazón es símbolo de los afectos de Cristo, y por eso. Pero en cuanto a lo físico, al cuerpo físico de Cristo, quizá el símbolo más fuerte de la encarnación redentora son los pies, porque encarnación redentora significa asunción de una naturaleza pasible, y son los pies los que más manifiestan cómo se cansa el hombre al caminar, en este caso el hombre que es Dios hecho hombre, Cristo. Son sus pies los que se cansan al caminar buscando las ovejas, los que se ensucian por los caminos, los que duelen al pisar terrenos pedregosos, los que se hieren con las piedras, los que se clavan las espinas de los senderos. Por eso, en tantas civilizaciones, el besar los pies de una persona es el signo para demostrar la veneración de esa persona y para demostrar que uno es más bajo que esa persona. Besar los pies, porque es besar aquello que más, ¿no?,
que no solamente lo que está más bajo en la persona, muestra que uno está más bajo que lo más bajo de esa persona, pero también es aquello que esa persona ha desgastado para llegar a nosotros. Y María Magdalena y su constante devoción a los pies de Cristo muestra cuánto valora ella lo que Cristo ha hecho por ella, por buscarla, para traerla de nuevo al corazón de Dios, que es aquello que más tiene a flor de piel María Magdalena, ¿no? Porque la conciencia de María Magdalena siempre es la conciencia de lo que Cristo ha sido capaz de hacer por ella. Lo que Cristo, por eso ella siempre ve a Cristo como ese pastor que, dejando las 99 ovejas, atravesó los lugares de la muerte, los lugares del pecado, los lugares de la selva de pecado, la selva de lo más sucio, de lo más podrido, para ir a buscar esa oveja que él quería rescatar y que ella tiene conciencia de serlo. O sea, es la rescatada por Cristo. Por eso esa devoción a la pasión de Cristo y en particular, ¿no?, a los pies ensangrentados de Cristo. Pidamos entonces también nosotros en este día, ¿no?, el poder tener ese amor por Cristo, esa fidelidad, esa capacidad de estar siempre firmes en el momento de la prueba, del sufrimiento, de las dificultades, y ese amor por la encarnación redentora y doliente de nuestro Señor Jesucristo. Que María Magdalena, ella con sus oraciones, nos conceda esta gracia.